nuestros invitados. Graciela Ocaña nació en San Justo y es politóloga. Le dicen la hormiguita, esto fue un apodo que le puso la líder de la coalición cívica Alicia Carrió. Fue ministra de Salud, directora del PAMI y diputada nacional por Juntos por el Cambio. Ahora sí, Graciela, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo Muy estás? bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿viste los números de pobreza? Estamos viendo esto como Cristina salió a marcarle un poco la cancha a Massa. Decirle, bueno, subió la indigencia, culpa de los sectores que comercializan y producen alimentos. Hay que hacer algo por los pobres, un programa reparador, pero sobre todo controlar ese sector. ¿Cómo lo ves eso? Ese comentario de la vicepresidenta. Bueno, creo que Cristina no toma conciencia de que es parte del gobierno. Ella es la que tiene poder en el gobierno y la verdad es que la agenda que hemos visto, que Cristina propuso el otro día en el Senado, por ejemplo, fue la reforma a la Corte. O, bueno, funcionarios que están preocupados por las figuritas del Mundial o por la suspensión de las PASO. Ahora, sobre el tema de la inflación, que de esto estamos hablando, porque hay más pobres e indigentes, o hay un poquito menos de pobres, pero hay más indigentes, tienen que ver con esto, con que la plata cada vez alcanza menos, con que estamos en una situación inflacionaria seria que ya se vivió en otros momentos de la Argentina y que todos sabemos cómo comienza y también cómo termina, digamos, licuando los ingresos fijos de la mayor parte de los argentinos. Entonces, vemos a un gobierno, hoy Massa vino a presentar el presupuesto, que no habla de estos temas. En la primera hora y media, Massa no nombró la palabra inflación. Y si vos negás un problema, obviamente no lo vas a resolver. Y por otro lado, creo que esto tiene que ver con que Cristina busca, en cierta forma, dar respuesta a un sector político que hoy está muy mal en el conurbano bonaerense, que siempre ha respondido políticamente al frente de todos, y creo que ella lo que busca es esto. En el conurbano, está todo el conurbano con el sello de la Cámpora pidiendo un bono de 30.000 pesos para todos los trabajadores. Creo que evidentemente le dio un plazo a Massa, que fueron de 59 días o 60 días, y ya ahora le está pidiendo que rinda cuentas sobre eso y le sugiere qué medida tomar, que tiene que ver con generar otra especie de plan platita, como ya lo hizo antes de las elecciones, ¿no? Con el resultado que todos conocemos. Graciela, Más ¿vos inflación, vos crees menos, que esos... menos alcanza la plata. Perdón que te interrumpa, ese plazo que Cristina le dio a Sergio Massa con un objetivo de ordenar la macroeconomía, arreglar con el Fondo Monetario Internacional el desembolso de 4.600 millones de dólares que estaba en duda, mejorar las reservas del Banco Central, por eso el dólar soja, algo que lacera un poco las convicciones más duras del kirchnerismo. Todo eso se acabó. O sea, bueno, más allá, tuviste tus 60 días para hacer algo que nosotros no estamos de acuerdo, pero que vos considerabas necesario. A partir de ahora se hace lo que yo quiero. ¿Da esa impresión cuando Cristina interviene hoy con estos tweets? No lo sé, pero lo que sí te digo es que la situación se va a agravar, porque a partir de ahora de octubre van a empezar a llegar las facturas con aumentos a todos los argentinos, los servicios, porque se ha autorizado una serie de aumentos, sobre todo que impactan en la clase media, las escuelas, todo lo que tiene que ver con los servicios privados de salud, las prepagas. Yo creo que esto va a afectar muchísimo al bolsillo de todos, y creo que el índice inflacionario de septiembre va a ser muy parecido al del mes de agosto, con lo cual la situación cada vez es más seria, Eh, más Gr- grave en el sentido de que la inflación está licuando el ingreso de todos los argentinos y fundamentalmente de algunos sectores, ¿no? De aquellos que tienen changas, que tienen planes sociales, que cobran la jubilación mínima, que son hoy los nuevos pobres, los jubilados en la Argentina. Graciela, ¿vos pensás que toda esta situación económica que afecta el orden interno del Frente de Todos
tiene que ver o influye en la decisión de algunos gobernadores y algunos sectores del Frente de Todos, por no decir todos, porque todavía no se ha pronunciado, por ejemplo, el presidente directamente, en de desplazar o posponer o anular las PASO para el año que viene? Bueno, yo creo que tiene que ver con una agenda del Frente de Todos que quiere provocar un daño a Juntos por el Cambio. Obviamente el Frente de Todos no tiene candidatos, a diferencia de Juntos por el Cambio, que tiene varios candidatos con gran potencial electoral. Eso habla de una fuerza que está creciendo. Entonces quiere ver cómo complica la cuestión. Las mismas reglas que cambiaron cuando creyeron que los beneficiaba en el 2009, luego de la derrota de Néstor Kirchner, impulsó las PASO porque buscó ese mecanismo para verse beneficiado, es decir, que el peronismo se alineara en una sola lista. Ahora quieren romperlo. No nos tienen que asustar porque es siempre más de lo mismo, ¿no? El gobierno cree que las reglas electorales y de otro tipo se tienen que cambiar de acuerdo a sus propios intereses. Y lo que nosotros decimos es, demos esta discusión, pero para el 2025. Incluso nosotros lo que proponemos es que si tanto les preocupa el costo de las elecciones, que vayamos hacia una boleta única de papel, o cosa que tuvo media sanción en diputados. Está el proyecto en la Cámara de Senadores y por orden de Cristina Fernández de Kirchner está guardado bajo 7 llaves para que no tenga tratamiento. Unifiquemos todas las elecciones para realizarlas en un solo momento en todo el país, pero hagamos las PASO, porque las PASO significan reglas electorales que deben cumplirse y fundamentalmente representa darle la posibilidad a los ciudadanos para que elijan. Ocaña, recién estaba mencionando usted que hoy Massa fue al Congreso a presentar y defender el proyecto de presupuesto 2023, un presupuesto que tiene, entre otras pautas, una inflación para el año que viene del 60%. ¿Le parece realista esas proyecciones? Yo creo que no, porque a la vista de lo que está sucediendo y aparte no hay una presentación de un plan antiflacionario, no hay una presentación de una hoja de ruta en ese sentido. Creo que van a ser como la inflación de Guzmán, en este caso será la inflación de Massa, que no se va a cumplir. Eh, la verdad que también más habló de otro país, no sé de qué hablaba, porque lo que no hizo fue explicar con detalle los números, incluso hubo muchas críticas, digamos, por ejemplo, a la falta, al déficit fiscal que había encontrado, como si estuviera hablando de otro gobierno, está hablando del gobierno que él integró o integra, mejor dicho, con Alberto y con Cristina. Dentro del proyecto de presupuesto hay una separata, un capítulo que habla de posiblemente eliminar algunos beneficios fiscales, por ejemplo, impuesto a las ganancias para jueces, beneficios impositivos para el régimen de promoción industrial en Tierra del Fuego. ¿Qué posición tiene la oposición sobre eso? Nosotros estamos dispuestos a discutirlo, aparte muchas de estas cuestiones nosotros las hemos impulsado y lo que nos gustaría saber, y hoy le preguntamos a Sergio Massa eh, cuál era la posición del gobierno, porque es el gobierno el que tiene que ejecutar el presupuesto y la separata que más que por una decisión del Ministerio de Economía, creo que ha sido un requerimiento de las autoridades del Fondo Monetario Internacional, está muy bueno para conocer quiénes están recibiendo ciertos beneficios. Y creo que hay que discutirlo, porque merece la pena discutir ciertos regímenes que benefician a ciertos sectores y que hay que analizar qué proporcionan a cambio. Yo estoy o me opongo a todos los regímenes que tengan que ver con beneficios impositivos que no tengan, digamos, contrapartida me parece que lo que hay que subsidiar es el empleo y no utilizar los regímenes impositivos que muchas veces sirven incluso para fraude contra el Estado.
Graciela, te cambio de tema, te llevo a la agenda judicial. Hoy fue un día negro para Cristina por dos distintas medidas que la justicia tomó. Una, la causa de los cuadernos, que todavía no está elevada a juicio oral, donde se pide investigar a 30 personas cercanas al exsecretario de Néstor y Cristina, Daniel Muñoz, por el lavado de dinero de ese emprendimiento inmobiliario de 70 millones de dólares que él realizó en los Estados Unidos. Algo que puede comprometer o puede terminar comprometiendo directamente a la propia Cristina. Y por otra parte, la Cámara Federal decidió elevar a juicio o confirmar la elevación a juicio y el procesamiento de Cristina Kirchner por el tema de haber utilizado aviones, el Tango 01, el Tango 02, para llevar muebles desde Buenos Aires hacia Calafate para los hoteles Otesur Los Sauces, que son de la propiedad de la familia Kirchner. Cada vez que Cristina se ve apretada por la justicia, cada vez que Cristina se ve con malas noticias, redobla la apuesta política, o sea, se pone un poco más agresiva, se pone más a la defensiva y empiezan los señalamientos, ¿no? Hacia la propia justicia, hacia el periodismo, esto ya lo hemos visto, pero con determinadas acciones, ¿no? Realmente a veces, por ejemplo, para muchos entendidos, esta ley de reforma de la Corte Suprema de Justicia es tan desprolija que fíjate que el otro día en el Senado, la presidenta alterna del Senado en un momento dijo, donde dice 25 miembros, léase 15. O sea, estamos hablando de la reforma del máximo Tribunal de Justicia y tenía un tratamiento absolutamente desprolijo que se iba negociando con los números que conseguían para aprobarlo, pero de alguna manera es para meterle presión a la justicia que tiene varias causas en contra de ella. ¿Pensás que estas dos situaciones que se dieron hoy pueden poner a Cristina nuevamente de punta, salir como salió hoy, hablar de economía, como un poco más activa? Yo creo que son dos cuestiones distintas. Lo de hoy tiene que ver más con dar una respuesta a su base política, porque está siendo muy afectada por la inflación, como lo somos todos los argentinos, pero insisto, aquellos sectores que dependen de un plan social, de la changa, que dependen de bajos ingresos, entonces creo que eso es lo que ha buscado. Eso por un lado, pero es una cuestión que la Cámpora, te vuelvo a decir, está llevando adelante desde hace varias semanas en todo el conurbano con paredones donde reclama justamente una suma fija de 30.000 pesos por mes para todos los trabajadores. Yo creo que lo de la Corte, la reforma de la Corte fue una especie de muestra de poder. Cristina hizo aprobar esa ley el día anterior a que ella hiciera su alegato de defensa en la causa conocida como vialidad. Y creo que fue una forma de apretar, si me permitís la palabra, a los jueces para decirles, yo también tengo el poder y puedo ir por la Corte y por lo tanto puedo ir por ustedes. Creo que ese es el mensaje que buscó dar con esa aprobación que fue desprolija, ridícula, porque como vos bien señalás, pasamos de 25 a 15 y se iban sumando y restando jueces de acuerdo a los votos que se conseguían en una negociación que no se entendió, porque si la discusión era cómo mejoramos el funcionamiento de la Corte, la verdad que me parece que lo que se discutió en el Senado y terminó sucediendo es que lo único que se mostró fue la fuerza política que tiene Cristina para aprobar cualquier cosa en el Senado de la Nación. Por supuesto, todos sabemos que eso no va a pasar la Cámara de Diputados de la Nación, Sí. que ya ha detenido otras iniciativas en el mismo sentido que buscaron apretar La a los reforma jueces con la judicial, por reforma ejemplo. judicial, Claro. la ley del Ministerio Público. Lo que nosotros pretendemos es que demos una discusión en serio sobre las cuestiones que tengamos que hacer para acercar la justicia a los ciudadanos, para hacer que la justicia funcione más rápido, que las causas no se tramiten por años y años, que es una reforma en sentido contrario de lo que Cristina viene proponiendo desde el 2019. Pero lo que hay que decir es una cosa, el único tema que este gobierno ha sido consecuente y ha seguido desde el primer día con una agenda clara ha sido
en tratar de avanzar contra la justicia, evidentemente buscando la impunidad de Cristina. Te hago la última, Graciela, y agradezco mucho el tiempo que nos brindaste. Vos me decís que en diputados no va a pasar la ley para reformar la composición de la Corte, pero si, por ejemplo, el bloque de Javier Milei y algunos bloques provinciales le dan los votos, puede salir una ley que anule las PASO del año que viene. En un hipotético escenario que Juntos por el Cambio no tenga PASO, ¿puede perjudicar el ordenamiento interno de la fuerza para presentar una candidatura en las elecciones del año que viene? Bueno, por un lado, dependerá de Javier Milei alinearse o no al kirchnerismo. Creo que es bueno que Javier Milei diga. Me parece que no tiene nada que ver con los liberales, justamente el limitar el derecho o la libertad de elección de los argentinos. Ahora, si Javier Milei se acopla a las políticas del kirchnerismo, bueno, también va a ser bueno saberlo para todo el electorado. Respecto de Juntos por el Cambio, por supuesto que complica, porque organizar una elección no es sencillo, pero en la Argentina los partidos han organizado elecciones donde participó mucha gente. La famosa interna Cafiero-Menem tuvo una amplia participación, con reglas muy claras, donde hubo un ganador y un perdedor y donde se reconoció rápidamente los resultados. Yo participé en la interna Chacho Bordón, en el 95. De la Rúa Mejide, ¿no? También en el 99, de la Rúa Mejide. Sí, de la Rúa Mejide, la otra alianza, interna claro. muy grande, donde participaron, que fueron internas abiertas. En el caso de Cafiero Menem fue interna dentro del Partido Justicialista, con un padrón muy grande y con mucha participación, pero en las otras que fueron a padrón abierto también con mucha participación. Y creo que eso es lo bueno, que los ciudadanos puedan elegir para terminar con lo que muchas veces pasa, que a veces los partidos tienen más poder que la decisión que puede tener la sociedad, y eso ayuda a dirigentes que no tienen estructuras, grandes estructuras, pero sí tienen representación, a poder mostrarlo a través del apoyo popular. Así que yo he participado siempre en internas, y me parece que Juntos por el Cambio puede organizar, como se organizaron en otro momento, internas del mismo estilo. Ojalá que no sea así y que no se cambien las reglas electorales, porque en la Argentina lo que necesitamos es salir yo creo que el mayor problema que tenemos es que no hay un cumplimiento de las normas, no hay normas, y lo que la gente necesita es que las normas permanezcan y se cumplan. Lo que ha pasado estos días con la toma de escuelas, con lo que está pasando con fábricas como la de los neumáticos, lo que ha pasado hoy en rutas donde barra bravas hacen una tarea que tiene que hacer el Estado, que es despejar las rutas argentinas para que pueda transitar la gente. Lo que está pasando ahora en la 9 de julio, bueno, tenemos que volver a tener una Argentina con ley. Y ese es el gran desafío que tenemos de Juntos por el Cambio. Y creo que de la mayor parte de los argentinos que queremos vivir en paz y con ley. Graciela, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. No, Fuerte gracias a abrazo. vos. Buenas noches, gracias.